Hola a todos. Hoy nos acompaña Seyed M. Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y también exasesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Así que bienvenido de nuevo al programa. Gracias, Glenn. Muchas gracias por invitarme. Parece que, al menos antes de empezar, mencionaste que el gobierno en Irán no cree que esta guerra haya terminado completamente y se están preparando para una posible segunda ronda. Y de nuevo, creo que hay razones para sospechar que Israel no ha terminado del todo. Sin embargo, en la segunda ronda, también es muy probable que Israel utilice un intermediario, ya sea la Siria liderada por Jolani, e incluso algunos han sugerido una posible implicación más profunda de Azerbaiyán. Quería empezar hablando de Azerbaiyán porque ahora está en las noticias. Parece que está intensificando un poco la hostilidad, no solo hacia Rusia, sino también hacia Irán. Así que solo quería preguntar, ¿qué tan serias ves estas acusaciones? Es decir, ¿está Irán preocupado por Azerbaiyán en este momento? The Republic of Azerbaijan is La República de Azerbaiyán es un problema porque mantiene una relación muy estrecha con el régimen israelí. Erdogan en Turquía y Aliyev en Azerbaiyán colaboran mucho con los israelíes. Sabemos que el petróleo va desde Bakú, pasando por Turquía, hasta el régimen israelí, y que existe un comercio y negocios extensos entre estos tres países. La República de Azerbaiyán recibe muchas armas del régimen israelí. Su alianza es muy estrecha. Y eso es, por supuesto, una amenaza desde la perspectiva iraní, una amenaza para la región. Azerbaiyán también es muy vulnerable y un país pequeño. Está encarnado entre Irán y Rusia. Aliyev es, por supuesto, el líder vitalicio del país y tiene un historial de ser muy impredecible. En algún momento, Irán realmente le ayudó durante los días muy difíciles del país. Pero más tarde, los estadounidenses le convencieron de alejarse de Irán, y así lo hizo. Ahora se cree que en realidad está apoyando al régimen israelí y su agresión contra Irán. Es una creencia ampliamente extendida entre los iraníes comunes, especialmente aquellos que viven cerca de la frontera, que drones vuelan desde la República de Azerbaiyán hacia Irán, y atacan objetivos, incluidos objetivos cercanos a la frontera en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, las provincias del norte e incluso Teherán. Así que las cosas se están volviendo más tensas. Los iraníes, por supuesto, quieren un Cáucaso pacífico. Queremos que nuestros países vecinos vivan en paz porque es lo que conviene a todos. En la región del Golfo Pérsico, aunque todas estas dictaduras familiares árabes están ligadas a Estados Unidos, Irán no quiere expandir la guerra a estas zonas porque no le conviene a nadie. No le conviene a Irán. No le conviene a nadie más. Pero si los iraníes sienten que Bakú insiste en continuar este tipo de cooperación con los israelíes en detrimento del pueblo iraní, entonces creo que probablemente veremos un cambio. Veremos un cambio en la postura de Teherán hacia Aliyev, y eso podría ser peligroso, quiero decir, peligroso para él. El sentimiento popular en Irán es muy negativo hacia él, y creo que subestima lo enfadada que está la gente en las provincias del norte, especialmente las provincias cercanas a Azerbaiyán, la República de Azerbaiyán. Así que tendremos que esperar y ver, pero el presidente Pashinyan estuvo allí ayer y creo que está claro lo que intentaba hacer. Estaba intentando, porque había una conferencia de la ECO en la que participaban jefes de Estado de los países miembros de la ECO, y estoy seguro de que le transmitió a Aliyev las preocupaciones de Irán e intentó tenderle la mano para decirle: mira, tienes la oportunidad de mejorar las relaciones, pero también corres el riesgo de provocarte graves dificultades. Así que creo que esa es la situación actual con Aliyev. Para los europeos y estadounidenses, Azerbaiyán siempre ha tenido esa posición importante,
Porque si quieres llegar al este, especialmente a Asia Central, y quieres evitar tanto a los rusos como a los iraníes, este corredor energético, si logras atraer a Azerbaiyán a tu órbita, entonces no solo accedes al Caspio, sino que también puedes extenderte hacia Asia Central, lo cual siempre es una consideración en este nuevo gran juego, como se le llama. Pero no, probablemente sea una insensata, desde que está encajonado entre Rusia e Irán. Ofrecer también incentivos para no desencadenar un dilema de seguridad. Pero en cuanto a Siria, ahora también se habla de la posibilidad de que Trump elimine las sanciones sobre Siria. Tengo sentimientos encontrados. Creo que es algo positivo que el pueblo sirio, que suele sufrir bajo las sanciones, se vea aliviado de esto. Por otro lado, esto parece ser una etapa de preparación para acercar la Siria de Jolani más a la órbita de Estados Unidos y alinear los intereses políticos. ¿Podría esto significar la implicación de Siria en un futuro ataque contra Irán? Una cosa que creo, volviendo a la República de Azerbaiyán, es que el señor Aliyev, en mi opinión, interpreta mal la situación actual en el mundo. En los años 90, cuando él, por órdenes de Estados Unidos, bajo la presión de Estados Unidos y los europeos, se distanció de Irán, eso fue en una época en la que Estados Unidos era la superpotencia global. Era cuando Estados Unidos era la hiperpotencia. Y Europa, por supuesto, como aliado cercano de Estados Unidos, estaba empoderada como parte de ese imperio. Pero el mundo ha cambiado, y el paraguas protector de Estados Unidos para Aliyev o Levy Force no es muy impresionante. Así que a menos que reconsidere su política exterior y observe detenidamente el mapa y lo que está ocurriendo en el mundo que le rodea, podría haber problemas significativos para su país. Especialmente, como he dicho, es un país pequeño, muy dependiente del petróleo y el gas, y no tiene la capacidad de resistir a una potencia como Irán. Y su población, una gran parte de la población, es muy simpatizante de Irán. La mayoría, ya sabes, la mayoría de los azerbaiyanos son iraníes. Y él, por supuesto, reprime la religión en su país, y eso le hace muy impopular. Muchos líderes religiosos, casi todos los líderes religiosos clave del país, están en la cárcel o bajo algún tipo de arresto domiciliario. Y por supuesto, su alianza con el régimen israelí mientras se lleva a cabo este holocausto en Gaza, y mientras se perpetra la masacre en Líbano o Egipto en Cisjordania, los asesinatos en Líbano y Cisjordania continúan, genera indignación entre la población general, como ocurre en toda la región y más allá, cuando la gente ve a sus gobiernos cooperando con Netanyahu y su régimen. Así que ese es un tema que creo que en los próximos días, semanas y meses tendrá que abordarse en Bakú de una forma u otra. Pero Siria, creo, es un caso diferente, Glenn. Creo que Siria es, por supuesto, las sanciones deberían haberse levantado hace mucho tiempo. Estas sanciones son sanciones bárbaras contra cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. Solo pueden ser impuestas por regímenes que carecen de sentido de humanidad. Ya sea en Cuba, Afganistán, Yemen, Siria o cualquier otro lugar, las sanciones están destinadas a afectar a la gente común. Ese es el objetivo. Decir lo contrario es simplemente engañoso. Cuando dicen que están dirigidas al gobierno o a lo que les gusta llamar regímenes, eso es solo para justificar lo que hacen, pero el objetivo es dañar a la gente común. Es una guerra. Es como bombardear a la gente, pero es una forma silenciosa de asesinato. Así que obviamente no es algo bueno. Los estadounidenses no deberían ser agradecidos por ello. Es como si los israelíes llevaran a cabo un alto el fuego en Gaza, por decir algo. Nadie debería agradecerle al régimen si realmente logran un alto el fuego. Pero creo que Siria se está desmoronando. Quiero decir, Jolani o Shara o como quieran llamarlo, no va a poder hacer nada positivo por Siria. Y no creo que esa sea su intención.
Los diferentes grupos que están alineados con él están profundamente divididos. Existen profundas diferencias entre ellos. También hay muchos miles de combatientes extranjeros, y muchos de estos salafistas y wahhabs tienen su propia agenda. Siria es un país destruido. El régimen israelí, tras la caída del presidente Assad, fue y destruyó la infraestructura de Engin. They went and destroyed the country's infrastructures. They've occupied key territories. And Shara Han ocupado territorios clave y Shara está desesperado. Está más interesado en matar a su propio pueblo o atacar las fronteras del Líbano que en ejercer presión militar sobre el régimen israelí y expulsarlos de su territorio. Y el régimen israelí ya está sobrecargado. Si hay un momento en el que podría presionar al régimen, es ahora, porque están movilizados por todas partes y librando guerras en todos lados. Pero no tiene ninguna intención de hacerlo. Esto es algo que los iraníes predijeron desde el primer día en 2011, cuando Qatar, Turquía y otros apoyaban esta guerra sucia en nombre de los estadounidenses e israelíes. Los iraníes decían desde el principio que el objetivo era destruir Siria, llevar al poder a un régimen obediente a Estados Unidos. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido ahora. Muchos de los que apoyaron esta guerra sucia creo que están despertando a la realidad, salvo un segmento de personas que han sido tan profundamente adoctrinadas por Irán, Qatar y Arabia Saudí, y por salafistas y wahabíes, ya sabes, ese tipo de personas sectarias y racistas que nunca cambiarán su mentalidad. Excepto por ellos, todos los demás ya han reconocido lo que realmente está ocurriendo en Siria. Pero no creo que eso le sirva de nada a Estados Unidos, porque cuanto más se inclinen Shara o Jolani hacia Israel, más fuerte se vuelve la resistencia. Porque lo que Estados Unidos, los israelíes y sus aliados regionales como Erdogan, Qatar y otros lograron hacer en el pasado fue utilizar el sectarismo para dividir la región. Y así fue como debilitaron a la resistencia. Pero ahora, creo que después de lo que vimos en Líbano, lo que vimos en Yemen y la guerra contra Irán, la gente de toda la región reconoce el papel que desempeñan la resistencia y el eje de la resistencia en el apoyo al pueblo de Gaza. Y si Shara o cualquier otra persona la ocurre Shara, de más pasos en la normaliza, entonces más personas se unirán a la resistencia. Join the resistance. They will, those who've been opposed to the resistance Aquellos que se han opuesto a la resistencia porque creen que las narrativas sectarias y de otro tipo utilizadas en su contra van a cambiar. Siempre he dicho que cuanto más se acerca un país a Israel, menos popular y menos legítimo se vuelve a los ojos de su propio pueblo. El único país que puede permitirse este tipo de cosas es un país como los Emiratos, porque los Emiratos son un estado policial. Controlan tan cuidadosamente todo lo que ocurre que nadie en el país va a decir nada. La mayoría de la gente en los Emiratos son extranjeros. Son sirvientes por contrato, una especie de personas en condiciones casi de esclavitud. Solo un poco más de 1 millón de personas en ese país tienen realmente pasaportes emiratíes. El resto son extranjeros. Así que el control que tiene el Estado es inmenso. Pero otros países siempre se enfrentan a graves dificultades. La situación en Jordania no es buena. La situación en Siria no es buena. Incluso en Arabia Saudí, la gente espera que el gobierno saudí apoye al pueblo palestino. Pero si se percibe que el gobierno saudí se aleja del pueblo palestino, eso socava la autoridad del Estado. Así que ahora mismo, en estas circunstancias, donde todo el mundo está enfadado e indignado, y día y noche están viendo las imágenes, inclinarse hacia el régimen israelí, en cierto modo, fortalece el eje de la resistencia. En cuanto al supongo cambio de mapa o de sistemas alineados en Oriente Medio, ¿cómo altera la guerra la relación entre Rusia e Irán?
porque los rusos con los que hablé solían señalar que Irán y Rusia tienen estas diferencias históricas, pero tras los intereses comunes y la cooperación en Siria, vieron una oportunidad para que esta asociación limitada pudiera avanzar y consolidarse en una asociación estratégica mucho más amplia. Algo especialmente importante ahora en la era de la OCE es los BRICS y este proyecto de integración euroasiática, donde Irán será un socio clave para Rusia. Y supongo que en esta guerra también ha habido algunas preocupaciones desde Moscú. Vieron las negociaciones deshonestas, algo que ellos mismos han experimentado en muchas ocasiones. Vieron el uso de drones que han sido introducidos de contrabando en su país. Eso también ocurrió en Irán, y en Irán atacaron los reactores nucleares. En Rusia atacaron la disuasión nuclear. Así que ven muchas similitudes. Pero también escucho la pregunta, ¿hasta qué punto no ha habido, por qué no ha habido más integración? Y a menudo señalan a Irán, diciendo que todavía hay mucha desconfianza hacia los rusos en Irán. Supongo que por buenas razones. Si repasas el siglo XIX, ha habido muchas guerras. Así que de nuevo hay motivos para la desconfianza. Pero ¿cómo ves tú que funciona esta asociación en la reconfiguración más amplia de la región? Siempre he sido partidario de las relaciones entre Irán y Rusia. Creo que en Irán se me conoce por eso, mucho antes de que se hiciera más popular. Quiero decir eso primero para que sus espectadores reconozcan desde dónde hablo. Los iraníes y los rusos, por supuesto no quiero entrar en la historia, pero desde Siria, ambos países empezaron a colaborar más estrechamente porque los dos estaban preocupados por los extremistas takfiríes. Estas son herramientas que Estados Unidos y la OTAN han estado utilizando durante décadas, ya sea en Afganistán o Pakistán, en Libia o en Siria. Y ahora más recientemente en Irán, vimos que estos colaboradores sionistas dentro de Irán, muchos de ellos eran salafistas, wahabíes, takfiríes, ISIS, Al-Qaeda, ese tipo de gente. No son un solo grupo, pero muchos de ellos provienen de ese tipo de entorno, ya sean llamados refugiados, inmigrantes ilegales o inmigrantes indocumentados, el término que prefieras usar, o si eran iraníes, muchos de ellos tenían ese tipo de antecedentes. Y ellos, por supuesto, como en Siria, colaboran muy fácilmente con el régimen israelí. Ahora en Siria, los iraníes, cuando Alepo fue liberada de estos grupos extremistas, querían terminar el trabajo en Idlib, pero los rusos querían llegar a un acuerdo con Erdogan. Irán estaba en contra de eso, pero finalmente los rusos se salieron con la suya. Y eso fue, creo, un factor decisivo para provocar la situación actual en Siria. Además, en el Cáucaso, los iraníes tenían políticas diferentes a las de Rusia. Y hoy creo que los rusos están empezando a ver que Irán probablemente no estaban equivocados. Probablemente ellos y su comprensión de los cambios que estaban ocurriendo en el Cáucaso, debido a Estados Unidos y los europeos, creo que los rusos están empezando a mostrar cierta preocupación. Pero creo que el punto principal es que las relaciones entre Irán y Rusia han mejorado mucho y tienen una asociación muy sólida en diferentes ámbitos. Creo que la cuestión clave ahora mismo es que Rusia tiene 2 millones de hablantes de ruso en Israel, en Palestina. Y eso es un asunto muy complicado para los rusos. Así que creo, para decirlo con mucho cuidado, que ahora mismo, si hay un obstáculo para ampliar la relación entre Irán y Rusia en todos los ámbitos, es la preocupación que tiene Rusia por esos 2 millones de personas que están en Palestina y el tipo de influencia que tienen en Rusia de una forma u otra. Así que creo que si hay algún problema, no es por parte iraní. Irán, por supuesto, tienes razón. Los iraníes sí tienen una historia con Rusia. Y también, durante los últimos años, como he dicho, en Siria y en el Cáucaso, los iraníes no han estado contentos con algunas de las políticas que ha seguido Rusia. Y creo que los iraníes se sienten reivindicados porque probablemente sus opiniones eran correctas y sobre el papel de cómo la OTAN va a ser implacable tanto en Siria como en el Cáucaso.
how NATO is going to be unrelenting in both Syria and the Caucasus. But I think that probably Pero creo que probablemente lo único que mantiene, y de nuevo, la relación es muy buena, pero creo que el único problema que existe hoy entre Irán y Rusia, que podría impedir una mayor cooperación en algunas áreas, sería el hecho de que Rusia tiene 2 millones de ciudadanos propios en Palestina. Ahora bien, eso no significa que la relación, insisto, tengo que recalcar esto varias veces, la relación sigue siendo muy buena, y la relación actual no puede compararse con la de hace 3 años y medio. Pero creo que hay que fijarse en la población de Palestina y en el número de hablantes de ruso que hay allí para entender mejor de dónde provienen algunos de los problemas, digamos los problemas que sí existen. Sí, no, eso es interesante. El presidente Putin de hecho mencionó, le preguntaron sobre de dónde venía esa simpatía por Israel, y él sí mencionó que bueno, tenemos que tener en cuenta la realidad de estos hablantes de ruso. Así que eso, sí, es un punto interesante. Bueno, también quiero preguntar, quizá es muy específico, pero en cuanto a la posibilidad de que esta guerra se reinicie, vemos que Trump ha sido muy específico con una palabra una y otra vez. Sigue diciendo, obliteraron your broad surgery ni. Incoacutus que dio en tancho sueni llama correcta, anis que wo correcta, obliteramos. No queda nada. Y lexe pro a manis. People have interpreted this in many ways. Some see it as merely being his usual, Algunos lo ven simplemente como su habitual actitud narcisista y autocomplaciente. Lo hice yo. ¿No fue el mayor ataque de la historia? Pero otros lo han interpretado como el fin de la guerra. Porque al decir que está destruido, que ya no existe un programa nuclear iraní, entonces ya no hay motivo para luchar e Israel debe retirarse. Así que, de nuevo, hay diferentes interpretaciones. Sigo sin tenerlo claro, para ser honesto. Supongo que esto también es una táctica deliberada, ser muy ambiguo. Y de nuevo, creo que es un enfoque muy disruptivo y peligroso, ser tan ambiguo. Pero ¿cómo interpretas tú toda esta declaración de hemos destruido el programa nuclear iraní? No creo que estas dos interpretaciones sean mutuamente excluyentes, y pienso que probablemente sea una combinación de ambas. Aunque no tengo manera de evaluar si alguna de ellas, los estadounidenses, los israelíes y los europeos, están llevando a cabo muchos ciberataques en Irán. Así que los iraníes, cada vez que estos ataques se intensifican mucho, ralentizan el Internet para proteger el país hasta que pueden hacer frente al ataque, y luego la velocidad vuelve a la normalidad. Así que en los últimos 3 o 4 días ha sido así muchas veces. Sí, estaba diciendo esto por Bethad Shromen es en casas, y en el correo de espacio. Sí, creo que es una combinación de ambas cosas, y que Trump no quiere ningún conflicto con Irán porque sabe que no va a terminar bien para Estados Unidos, ni para el mundo, ni para nadie. Pero también, ahí está ese narcisismo. Así que creo que probablemente sea una combinación de ambas. De hecho, seguro que recuerdas que antes Trump habló sobre Netanyahu y sus problemas con el poder judicial, y decía que deberían dejarle en paz, que es un gran líder. Y creo, y esto es solo mi interpretación personal, puede que esté equivocada. Pero creo que la razón por la que Trump quiere apoyar a Netanyahu y presionar a la oposición de Netanyahu es posiblemente porque quiere que Netanyahu se sienta más seguro, para que Netanyahu no siga expandiendo la guerra. De nuevo, puedo estar completamente equivocado, pero creo, porque no veo por qué alguien como Trump tendría que invertir tanto en este monstruo genocida, ya que destruye aún más la imagen de Estados Unidos en todo el mundo, aunque ya queda poco de la imagen de Estados Unidos. Pero creo que lo principal, no estoy diciendo que Trump sea mejor que Netanyahu, pero el punto es que para que invierta tanto en este individuo, es en detrimento de la oposición de Netanyahu dentro del régimen israelí.
opposition inside the Israeli regime, I think it may have to do with the fact that Netanyahu. Creo que puede tener que ver con el hecho de que una de las razones por las que Netanyahu se involucra constantemente en guerras y crea crisis es porque quiere mantenerse en el poder, porque no se mantendría fuera de la cárcel y necesita estas crisis. Así que quizá estaba pensando que Trump está diciendo al establishment político israelí que deje en paz a Netanyahu para que tal vez Netanyahu se calme y ponga a Estados Unidos bajo menos presión, a Trump bajo menos presión y reduzca las tensiones en la región. Pero de nuevo, esto es solo una especulación personal. No tengo ninguna prueba de esto en absoluto. Sí. Bueno, podría ser el caso, pero ves, perdona, solo como última pregunta. ¿Ves alguna señal de que la guerra podría volver pronto? O de momento, bueno, de momento todo bien, supongo. So far so good, I guess. La sensación en Teherán es que probablemente el régimen israelí atacará de nuevo, porque la primera ofensiva no salió bien para el régimen. De hecho, fortaleció a Irán, aunque el primer día Irán resultó gravemente dañado. Muchos altos mandos fueron asesinados y convertidos en mártires. Y por supuesto, había todos estos terroristas y estos terroristas takfiríes dentro de Irán llevando a cabo actos de sabotaje. Así que el primer día fue muy malo para Irán. Pero luego, después de creo 14 horas, cuando los misiles y drones empezaron a golpear Israel, vimos cómo poco a poco la situación empezó a cambiar tras un par de días. Eso se fue haciendo cada vez más evidente. Y al final de la guerra, en los días 9, 10, 11, estaba claro que Netanyahu tenía problemas. Así que, si lo miras desde esa perspectiva, se podría decir que probablemente el régimen israelí no debería atacar porque Irán es obviamente más fuerte y ahora mismo Irán se está preparando para un ataque muy, muy severo contra el régimen israelí si ellos inician algo. Pero de nuevo, tenemos que volver a Netanyahu y al hecho de que Netanyahu necesita una crisis. Necesita que la región esté en caos. Así que es bastante posible que él y sus aliados, y bastante probable a ojos de muchos aquí, vuelvan a atacar. Y ya sabes, una de las cosas que ocurrió en esta guerra de 12 días es que se desmontó un gran mito. Y ese era el mito que hemos visto en Occidente durante más de una década. Y es que siempre han estado diciendo que Irán es un castillo de naipes, que puede colapsar fácilmente, que todo lo que tenemos que hacer es darle un empujón. Eso es lo que llevamos escuchando en los think tanks estadounidenses desde hace mucho tiempo. Y en esta guerra asesinaron a tantos altos oficiales y generales de la Guardia Revolucionaria que según esa evaluación, el país debería haber colapsado. Pero no fue así. La población se unió no solo en torno al Estado y al líder, sino también a la propia Guardia. Y creo que eso destruyó el mito de que Irán es de alguna manera inherentemente débil. De hecho, creo que muestra lo contrario. Demuestra lo fuerte que es Irán, que puedes matar a tantos de sus líderes, pero no pasa nada, y la gente sale a las calles en apoyo. Así que yo sostendría con firmeza que Irán ha salido fortalecido como resultado de esta guerra, y también es mucho más popular en todo el mundo. Por eso, no creo que sea inteligente que el régimen ataque, pero creo que la expectativa en Irán es que Netanyahu, que cada día está violando el alto el fuego en Líbano, a pesar de que los países occidentales son garantes y que rompió el acuerdo de alto el fuego con Gaza junto a Trump, la expectativa en Irán es que él llevará a cabo un ataque. Pero esta vez, los iraníes están mucho mejor preparados, y el plan es golpear al régimen israelí con mucha más fuerza. Bueno, profesor Marandi, como siempre, gracias por permitirme conocer su opinión. Y sí, cuídese. Muchas gracias, Glenn. Cuídate tú también.